El dinero tiene una forma de revelar verdades que la gente no quiere. Eso es lo que aprendí el día que revisé nuestra cuenta conjunta y descubrí que faltaban $60.000. Simplemente desaparecidos. Como humo entre los dedos. Sin rastro ni explicación. Soy Victoria. Y hasta ese momento. Pensé que conocía a mi esposo. Lucas. Nos conocimos en una gala benéfica hace 8 años. Nos casamos en un año y tuvimos a nuestra hija. Sophie. Poco después. Él era el encantador agente de bienes raíces que podía venderle hielo a los esquimales. Como le encantaba decir a mi madre. Elaine. Yo era la sensata consejera escolar que ayudaba a los adolescentes con problemas a encontrar su camino. Nos equilibrábamos perfectamente. O eso creía. Debe haber algún error. Murmuré. Actualizando la aplicación bancaria de nuevo. Los números no cambiaron. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por el historial de transacciones. Encontrando una serie de retiros repartidos en 3 meses. Cada uno lo suficientemente pequeño como para pasar desapercibido. Llamé primero al banco. Con la esperanza de un error del sistema o una alerta de fraude. La voz del representante tenía esa simpatía practicada que me revolvió el estómago. Lo siento. Señora Bennett. Pero todas estas fueron transacciones autorizadas. Realizadas con las credenciales y medidas de seguridad correctas. La casa se sentía diferente cuando Lucas llegó a casa esa noche. Como si las paredes guardaran secretos que se morían por contar. Entró por la puerta con su traje a medida. Esa sonrisa de $1 millón firmemente en su lugar. ¿Cómo está mi niña favorita? Besó la frente de Sophie mientras ella le mostraba su último dibujo. Y ahí está mi hermosa esposa. Se acercó para besarme. Pero giré la mejilla. Tenemos que hablar. Dije. Manteniendo mi voz serena por el bien de Sophie. Sophie. Cariño, ¿por qué no terminas tu tarea arriba? La sonrisa de Lucas no vaciló. Pero algo brilló en sus ojos. ¿Todo bien? Esperé hasta que los pasos de Sophie se desvanecieron escaleras arriba. $60.000. Lucas, ¿quieres decirme dónde fueron? Se rió. Pero no le llegó a los ojos. Ah. Eso. Iba a decírtelo pronto. Es para la sorpresa de nuestro aniversario. 10 años juntos merecen algo especial, ¿no crees? Nuestro aniversario no es hasta dentro de 4 meses. Abrí la aplicación bancaria. Y estos retiros comenzaron hace 3 meses. Victoria. Cariño. Estás haciendo de esto algo que no es. Aflojó su corbata. Ese gesto familiar que usualmente significaba que se estaba preparando para la noche, ahora parecía una preparación para la batalla. El mercado ha estado loco. Tuve que mover algo de dinero para algunos negocios. Todo volverá con intereses antes de que te des cuenta. ¿Mover dinero sin decirme? Mi voz se quebró. Esa es nuestra red de seguridad. Lucas. El fondo universitario de Sophie. Confía en mí. Dijo. Extendiendo la mano. ¿Cuándo te he fallado? Me aparté. Recordando todos los pequeños momentos que había ignorado a lo largo de los años, las llamadas telefónicas susurradas. Las noches largas en la oficina. La forma en que su madre, Caroline, siempre parecía saber más sobre nuestras finanzas que yo. Quiero ver el papeleo de estos negocios. Dije. Su sonrisa se tensó. Vamos. Victoria. ¿Conoces el sector inmobiliario? Se trata de tiempo y discreción. No puedo simplemente, muéstrame el papeleo. Repetí. O llamo a mi padre. La mención de mi padre. El magnate tecnológico jubilado que nunca había aprobado del todo a Lucas. Lo hizo estremecerse. Estás siendo paranoica. Esto no se parece a ti. Dijo. Tomando su teléfono. Déjame llamar a mamá. Ella puede explicar cómo funcionan estas inversiones mejor que yo. Fue entonces cuando lo supe, la desviación casual. El intento de involucrar a su madre. La clásica manipulación de Lucas. Lo había visto usar estas tácticas con los clientes.
Sin pensar nunca que las usaría conmigo. Voy a averiguar qué está pasando realmente. Dije en voz baja. Y cuando lo haga. Lucas. Más te vale rezar para que sea exactamente lo que me estás diciendo. Se acercó, su colonia de repente me resultó empalagosa. No hagas nada precipitado. Victoria. Piensa en Sofie. Estaba pensando en Sofie. En la vida que habíamos construido. En la confianza y la traición. Y en la delgada línea entre el amor y el control. Mientras lo veía subir las escaleras para darles las buenas noches a nuestra hija. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Encontraría la verdad. Costara lo que costara. ¿Y si Lucas nos había traicionado? Aprendería que algunas sorpresas cortan por los dos lados. El comedor de mi madre siempre se sentía como un escenario preparado para una obra de teatro sobre familias perfectas. Esta noche. Las copas de cristal captaban la luz del candelabro a la perfección. Y el olor a cordero asado flotaba en el aire como un perfume caro. Pero algo andaba mal. Tal vez era la forma en que Lucas seguía mirando a su madre. Caroline. O como mi padre. Richard. Parecía más interesado en su vino de lo habitual. Sophie me dice que estás planeando algo especial para el aniversario. Dijo mi madre. Elaine. Cortando su cordero con precisión quirúrgica. ¡Qué misterioso! Lucas. Observé el rostro de mi esposo. Buscando alguna grieta en su actuación. Sí. Dijo Lucas. ¿Por qué no les cuentas a todos sobre esta sorpresa que costó $60,000? El tenedor de Caroline tintineó contra su plato. ¿60,000? Oh. Cariño. No deberías haberlo hecho. Su risa era demasiado brillante. Demasiado ensayada. Aunque. Supongo. Con el nuevo proyecto tecnológico de Richard yendo tan bien. No es demasiado. Mi padre levantó la vista bruscamente. ¿Qué nuevo proyecto? El que mencionó Lucas. Dijo Caroline. Agitando la mano perfectamente manicurada con desdén. La oportunidad de inversión que discutieron el mes pasado. El silencio que siguió fue lo suficientemente denso como para ahogarse. Vi cómo el rostro de mi padre se oscurecía mientras se volvía hacia Lucas. No he discutido ningún proyecto contigo. Lucas. No desde ese desastroso intento de invertir en propiedades comerciales el año pasado. El encanto de Lucas se aceleró. Solo un malentendido. Richard. Caroline debe haberlo confundido con otra conversación. Alcanzó la botella de vino. ¿Más burdeos para alguien? Creo que, todos hemos tenido suficiente confusión. Dije. Apartando mi plato. Madre, ¿me ayudas con el postre en la cocina? Elaine se ocupó del crème brûlée mientras yo agarraba la encimera. Tratando de estabilizarme. Algo anda mal. ¿Verdad? Preguntó. Sin levantar la vista de su tarea. Todavía no sé qué anda mal. Pero lo voy a averiguar. Tomó el soplete de cocina, la llama azul proyectaba sombras sobre su rostro. Ten cuidado. Victoria. A veces. Cuando buscas respuestas. Encuentras preguntas que nunca quisiste hacer. De vuelta en la mesa. Lucas y Caroline estaban enfrascados en una conversación. Sus voces demasiado bajas para oírlas. Sophie se sentó entre ellos. Moviendo la comida en su plato con la concentración que solo una niña de 7 años podía reunir. Papá dice que podríamos tener que cambiar de escuela. Anunció Sophie cuando me senté con el postre. Dice que el abuelo Richard podría ayudar si se lo pidieras. La habitación se quedó en silencio. El rostro de Lucas se sonrojó. Sophie. Cariño. Se suponía que era nuestro secreto. ¿Recuerdas? ¿De qué se trata esto de cambiar de escuela? Mantuve mi voz serena. Aunque mis manos temblaban mientras servía el postre. A Sophie le encanta su escuela. No es nada. Dijo Lucas rápidamente. Solo explorando opciones. Opciones que no podemos permitirnos porque alguien vació nuestras cuentas. Las palabras salieron más bruscas de lo que pretendía. Caroline se inclinó hacia adelante.
Sus diamantes captando la luz. Victoria. Querida. A veces las esposas necesitan confiar en el juicio de sus maridos. Greg y yo aprendimos esa lección hace años. No es así. ¿Cariño? Greg. El padre de Lucas. Miró fijamente su copa de vino. Sí. Y mira qué bien salió eso. Quizás. Interrumpió mi padre. Deberíamos discutir qué está pasando realmente aquí. Lucas. Mencionaste que necesitabas inversores para un nuevo proyecto de desarrollo la semana pasada. ¿Es ahí donde fue a parar el dinero de Victoria? Lucas se puso de pie bruscamente. Su silla raspando contra la madera. Creo que es hora de que llevemos a Sofía a casa. Es una noche de escuela. Siéntate. Dije en voz baja. No vamos a ir a ningún lado hasta que expliques por qué nuestra hija cree que va a cambiar de escuela. Porque a veces hay que hacer sacrificios. Espetó Lucas. Su encanto finalmente quebrándose. No todos tuvieron fondos fiduciarios e imperios tecnológicos entregados. Victoria. Algunos de nosotros tenemos que arriesgarnos para salir adelante. La habitación se quedó en silencio. Excepto por el pequeño jadeo de Sofie. Vi a mi madre y a mi padre intercambiar una mirada que no pude descifrar. Mientras Caroline tomaba el brazo de su hijo. Lucas. Murmuró. No aquí. Pero el daño ya estaba hecho. En ese momento. Viendo a mi esposo luchar por reconstruir su fachada. Lo vi todo con claridad, el dinero perdido. Las conversaciones secretas. La sutil manipulación. Todo era parte de un juego más grande. Uno que apenas comenzaba a entender. Sofie. Dije. Ve a buscar tu abrigo. Nos vamos. Mientras ella salía corriendo. Me volví hacia Lucas. Pero no contigo. Sus ojos se entrecerraron. No puedes hacer eso. Mírame. Me puse de pie. Mi silla firme contra el suelo. Y Lucas. Cualquier juego que estés jugando con el dinero de mi familia. Se acaba ahora. Mientras llevaba a Sofía al coche. Pude oír voces alzadas desde el interior. Pero por primera vez en días. Mis manos ya no temblaban. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz. Una dolorosa pieza a la vez. 3 días después de la desastrosa cena. Me encontré siguiendo el BMW plateado de Lucas por el centro de la ciudad. Me dijo que tenía una muestra tarde. Pero su coche se desvió de los condominios de lujo que solía manejar. Serpenteando por calles cada vez más industriales hasta que se detuvo en el aparcamiento de un almacén abandonado. Apagué el motor. Observando cómo salía y saludaba a su padre. Greg. Desaparecieron dentro. Y algo frío se instaló en mi estómago. Greg no había trabajado en bienes raíces desde su escándalo de inversión hace 5 años. El que les costó millones a sus clientes. La puerta del almacén no se había cerrado del todo. Me deslicé dentro. Mis tacones chasqueando suavemente sobre el hormigón. Sus voces resonaban desde algún lugar más adelante. Ella está sospechando. Decía Lucas. Victoria no es idiota. Entonces ocúpate de ella. Espetó Greg. Estamos demasiado cerca para dejar que las preguntas de tu esposa lo arruinen todo. Los inversores ya están nerviosos después de lo que pasó con el proyecto Riverside. Me apoyé contra una viga oxidada. Con el corazón latiendo con fuerza. El proyecto Riverside. El acuerdo de desarrollo de mi padre que misteriosamente fracasó el año pasado. Lo tengo bajo control. Dijo Lucas. Una vez que se cierre este trato. Tendremos suficiente para cubrir todo. ¿Solo el fondo fiduciario de Victoria? La risa de Greg fue amarga. ¿De verdad crees que Richard te va a dejar cerca de ese dinero después de lo que pasó en la cena? No tiene otra opción. Oí decir a Lucas. Ya he usado la firma de Victoria en el papeleo preliminar. En lo que respecta al banco. Ella está totalmente de acuerdo. El mundo se inclinó hacia los lados. ¿Mi firma? Había falsificado mi firma. Sonó un teléfono. El sonido agudo en el espacio vacío.
Es Caroline, dijo Greg. Probablemente se esté preguntando dónde está su asignación mensual. Dile que la recibirá cuando cerremos el trato. Estoy cansado de mantener su hábito de compras. Cuidado con lo que dices. ¿Estás hablando de tu madre? Sí. Bueno. Tal vez si ella no se hubiera gastado el dinero de tu acuerdo. Retrocedí. Sin necesidad de oír más. Pero mi codo golpeó un trozo de metal, enviándolo al suelo con estrépito. ¿Qué fue eso? La voz de Lucas se volvió aguda. Corrí. Con los pasos resonando en el hormigón. Salí corriendo por la puerta al aire de la noche. Buscando a tientas las llaves del coche. ¿Victoria? Me di la vuelta. Lucas estaba de pie en la puerta. Su silueta oscura contra el interior del almacén. Por un momento. Ninguno de los dos habló. ¿Cuánto oíste? Preguntó finalmente. Suficiente. Mi voz no tembló. Falsificaste mi firma. Se acercó. Con las manos levantadas como si se acercara a un animal asustado. Puedo explicarlo todo. ¿Cómo explicaste el dinero que falta? O la escuela de Sofie. O lo que realmente pasó con el proyecto Riverside de mi padre. Son negocios. Victoria. No lo entenderías. Entiendo el fraude. La palabra colgaba entre nosotros como una cuchilla. Entiendo que tú y Greg están llevando a cabo algún tipo de estafa. Utilizando las conexiones de mi familia. Lo que no entiendo es cómo pude confiar en ti. Su encanto se encendió como una luz. Cariño. Estás sacando conclusiones precipitadas. Vamos a casa. Hablemos de esto como es debido. Piensa en Sofie. No te atrevas a usar a nuestra hija para manipularme. Retrocedí hacia mi coche. Ya no. Victoria. Espera. Se abalanzó hacia adelante. Agarrándome del brazo. La máscara se deslizó. Mostrando algo feo debajo. Tú no puedes probar nada. Me solté. Mírame. Si haces esto. Su voz bajó. Si intentas interferir. Lo perderás todo, la casa. La escuela privada de Sofie. Tu cómoda vida. Todo depende de mis ingresos. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo eso por unas pocas palabras escuchadas? Pensé en Sofie. En la vida que habíamos construido. En todas las pequeñas concesiones que había hecho. Creyendo que eran para mejor. Luego pensé en mi firma en documentos que nunca había visto. En fondos fiduciarios y documentos falsificados. Y en años de mentiras. ¿Sabes qué es gracioso? ¿Lucas? Me subí al coche. Bajando la ventanilla para mirarlo por última vez. Pasaste tanto tiempo tratando de poner tus manos en el dinero de mi familia que olvidaste preguntar por qué nunca lo toqué. No lo necesitaba. Tengo el mío propio. Su rostro cambió cuando las implicaciones lo golpearon. Me alejé. Dejándolo de pie en el aparcamiento. Con sus secretos y planes desmoronándose a su alrededor. En mi espejo retrovisor. Vi a Greg salir del almacén. Se quedaron juntos. Padre e hijo. Observándome desaparecer en la creciente oscuridad. No lo sabían todavía. Pero no estaba huyendo. Me estaba preparando para la guerra. La oficina del investigador privado olía a café rancio y secretos. Marcus Cain no levantó la vista de la carpeta Manila mientras extendía fotos sobre su escritorio. Cada una de ellas una pieza del rompecabezas que le había contratado para resolver. Su esposo ha estado ocupado. Dijo. Señalando una foto que mostraba a Lucas estrechando la mano de un hombre que no reconocí. Este es James Morton. Condenado por fraude de inversión en 2019. Salió el año pasado. Recogí otra foto, Lucas y Greg entrando en un despacho de abogados. Reconocí el edificio de los abogados corporativos de mi padre. ¿Cuándo se tomó esto? El martes. Pasaron 3 horas dentro. Caín se recostó. Su silla crujió. Pero aquí es donde se pone interesante. Deslizó un documento. Con partes resaltadas en amarillo.
Su firma aparece en 6 contratos de inversión diferentes en el último mes. Todos notariados por la misma persona, una tal Nancy Chen. Mi garganta se tensó. Nunca he firmado nada. Caín asintió. Pero alguien lo hizo. Y están utilizando estos documentos para acceder a los fondos de la cartera de inversiones de su familia. La misma cartera que su padre utilizó para el proyecto Riverside el año pasado. Las piezas encajaron como un terrible rompecabezas. El proyecto que fracasó porque los inversores clave se retiraron repentinamente, ¿se retiraron después de reuniones privadas con su esposo y su suegro? La voz de Caín se mantuvo neutral. Pero sus ojos eran agudos. Están llevando a cabo una larga estafa. Señora Bennett. Utilizando las conexiones de su familia para generar credibilidad. Y luego se llevan el dinero y huyen. El proyecto Riverside fue solo una prueba. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de la escuela de Sofie. Las conferencias de padres y maestros eran hoy. Lo había olvidado por completo. Hay más. Dijo Caín mientras me ponía de pie. Su suegra. Caroline. Ha estado haciendo depósitos regulares en una cuenta en el extranjero. Pequeñas cantidades. Nada sospechoso por sí solo. Pero durante el último año, me mostró una hoja de cálculo que me hizo dar vueltas la cabeza. Todos están involucrados. Susurré. No todos. Caín sacó una última foto, mi madre. Elaine. Almorzando con Nancy Chen hace 3 días. Su madre también ha estado haciendo preguntas. Salí de la oficina de Caín con una unidad USB llena de pruebas y un peso en el pecho que parecía de hormigón. La escuela estaba tranquila cuando llegué, la mayoría de las conferencias ya habían terminado. La maestra de Sofie. La señora Parker. Parecía preocupada cuando entré. Victoria. Me alegro de que hayas llegado. ¿Está todo bien en casa? Forcé una sonrisa. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? Bueno. Lucas estuvo aquí antes. Hablando de cambiar a Sofía a una nueva escuela. Mencionó algunos cambios financieros en la familia. Dudó. Y Sofía ha estado dibujando algunos dibujos interesantes en la clase de arte. Me entregó un dibujo hecho con crayones, una casa dividida en 2. Garabatos oscuros llenando una mitad. En la mitad oscura. Figuras de palo de Lucas y sus padres estaban de pie rodeados de signos de dólar. En la mitad clara. Sofía se había dibujado a sí misma de la mano conmigo. Los niños a menudo expresan sus ansiedades a través del arte. Dijo la señora Parker con suavidad. Mi teléfono volvió a vibrar, Lucas. ¿Dónde estás? Necesitamos hablar sobre la educación de Sofía. Me levanté bruscamente. Necesito salir. El aire otoñal se sentía demasiado delgado para respirar. Encendí mi coche. Y luego me quedé sentada allí. Mirando el dibujo de Sofie. Mi hija había visto la verdad antes que yo. Otro mensaje de texto, tu padre llamó. Dice que has estado haciendo preguntas. No hagas ninguna estupidez. Victoria. La amenaza era clara. Pero algo había cambiado. Tal vez fue ver el dibujo de Sofie. O tal vez fue finalmente comprender el alcance total de la traición de Lucas. El miedo que me había estado ahogando se transformó en algo más, algo frío. Agudo y seguro. Conduje hasta el café de mi madre. El que ella había construido su imperio de la nada. Estaba en su oficina. Con las gafas de lectura en la nariz mientras revisaba el papeleo. Se lo de Nancy Chen. Dije sin preámbulos. Y sé que tú también has estado investigando. Elaine se quitó las gafas lentamente. Te llevó bastante tiempo darte cuenta. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque necesitabas verlo por ti misma. Abrió su cajón y sacó una unidad USB de aspecto familiar. Ahora. Deberíamos discutir cómo hacer que tu esposo se arrepienta del día en que pensó que podía ser más astuto que 2 generaciones de mujeres Bennett. Por primera vez en semanas. Sonreí. No fue una sonrisa agradable. Pero por otra parte. Ser agradable no iba a ganar esta guerra. El brunch familiar anual de los Bennett siempre fue una actuación. Pero hoy se sentía como la noche de estreno.
Vi a Lucas trabajar en la sala del club de campo de mis padres, encantando a la multitud habitual de familiares, amigos y socios comerciales. Solo mi madre y yo sabíamos que su sonrisa era una mentira. El desarrollo de Riverside vuelve a estar en marcha, anunció Lucas, levantando su mimosa. Gracias a una financiación creativa y al apoyo de mis maravillosos suegros. Mi padre sonrió radiante. Completamente engañado. Apreté el tenedor con más fuerza, sintiendo el metal morder mi palma. ¿Financiación creativa? James Morton emergió de la multitud. Y vi la sonrisa de Lucas parpadear. Enfoque fascinante. Bené. ¿Te importaría compartir los detalles? La habitación se movió sutilmente. Se suponía que Morton no debía estar aquí. Había organizado su invitación a través de canales secundarios, pidiendo favores del círculo social de mi madre. James. Lucas se recuperó suavemente. No esperaba verte aquí. ¿Cómo es la vida después de, bueno? ¿Ya sabes? La sonrisa de Morton era afilada como una navaja. Educativa. Me enseñó mucho sobre el fraude de inversión, los patrones, los jugadores, los rastros de papel. Caroline apareció en el codo de Lucas. Su diamante captando la luz. Lucas. Cariño. Greg te necesita por un momento. Algo sobre esos documentos. Me levanté. ¿Qué documentos serían esos? Caroline. Dije. Los que tienen mi firma falsificada. La habitación se quedó en silencio. El encanto de Lucas se quebró por un momento, mostrando algo peligroso debajo. Victoria. Estás montando una escena. ¿Lo estoy? Saqué mi teléfono, proyectando fotos en la pantalla de pared del comedor, normalmente reservada para presentaciones de diapositivas familiares. Las imágenes destellaron, Lucas con Morton antes de su condena, Greg destruyendo documentos fuera de su oficina, Caroline haciendo depósitos en bancos extranjeros, los contratos falsificados con mi firma. Ya es suficiente. Lucas se dirigió hacia el proyector. Pero mi padre le bloqueó el paso. ¿Qué es esto? La voz de Richard era mortalmente tranquila. No es lo que parece. Comenzó Lucas. Pero Morton lo interrumpió. En realidad. Es exactamente lo que parece. La misma estafa que me propusiste antes de que me fuera. No es así. ¿Lucas? Usaste las conexiones familiares de la esposa. Falsificaste algunos papeles. Moviste el dinero a través de empresas fantasmas. La copa de vino de Caroline se hizo añicos en el suelo. Prometiste que te encargarías de esto. Le siseó a Lucas. ¿Encargarme de qué? Mi voz se extendió por la habitación repentinamente silenciosa. ¿El robo? ¿El fraude? ¿O simplemente tu esposa que finalmente dejó de seguirte el juego? El encanto de Lucas desapareció por completo. No tienes ni idea de lo que has hecho. Sé exactamente lo que he hecho. Asentí con la cabeza hacia el fondo de la habitación, donde dos agentes de la SEC se adelantaron. Simplemente no lo hice sola. ¿Tú? Espetó Caroline, abalanzándose sobre mí. Pero Greg la detuvo. No lo hagas. Advirtió. Se acabó. Lucas miró alrededor de la habitación, viendo cómo se cerraba la trampa. Luego sonrió. No con su habitual encanto practicado, sino con algo cruel. Sophie nunca te perdonará por esto. ¿Sophie? Sentí que la sangre se me drenaba de la cara. ¿Dónde está? Con Nancy Chen. Dijo en voz baja. ¿Recuerdas a Nancy? ¿Verdad? La notaria. Es muy buena con los niños. La habitación dio vueltas. Se suponía que Sophie estaba en su clase de piano. Yo misma había comprobado el horario. ¿Qué has hecho? Mi voz no sonaba como la mía. Seguro. Dijo Lucas simplemente. Ahora. ¿Deberíamos discutir los términos? Los agentes de la SEC se adelantaron. Pero Lucas levantó la mano. Cuidado. Una llamada mía.
Y Nancy se lleva a nuestra hija de viaje. La elección de Victoria. Miré a mi madre, viendo mi propio miedo reflejado en sus ojos. Entonces me di cuenta de algo más: estaba escribiendo en su teléfono, con una leve sonrisa en los labios. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Sofía a salvo. La profesora de piano llamó a la policía cuando Chen apareció. Niña bajo custodia protectora. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Y luego miré a Lucas a los ojos. Realmente deberías haberle pagado más a Nancy Chen. Resulta que su lealtad era sorprendentemente asequible. Su rostro se contorsionó. Y por un momento pensé que podría atacarme. En cambio, se rió. Un sonido hueco y roto. Bien jugado, Victoria. No pensé que tuvieras las agallas. Ese fue tu primer error, dije mientras los agentes se acercaban. Nunca me conociste realmente. Los vi llevarse a Lucas, Greg y Caroline. Sus protestas desvaneciéndose en el silencio atónito de la sala. Mi padre me tocó el hombro. Sus ojos llenos de preguntas y arrepentimiento. Pero fue mi madre quien habló primero. ¿Vamos a buscar a Sophie? Asentí con la cabeza. Repentinamente agotada. La guerra había terminado. Pero de alguna manera sabía que la verdadera batalla, la curación de nuestra familia, apenas comenzaba. Las luces fluorescentes de la comisaría hacían que todo pareciera enfermizo e irreal. Me senté frente a la detective Martín, viéndola hojear las pruebas que había reunido, las fotos, los extractos bancarios, los documentos falsificados. Todo lo que probaba la culpabilidad de Lucas. Señora Bennett, dijo finalmente. Se da cuenta de que esto complica su situación de custodia. ¿Qué quiere decir? Tengo pruebas de sus crímenes. También tiene pruebas de que supo de ellos durante semanas y no los denunció inmediatamente. Golpeó las marcas de tiempo en las fotos de vigilancia. Un buen abogado podría argumentar que fue cómplice. Se me cayó el estómago. Estaba reuniendo pruebas mientras mi hija permanecía en una situación potencialmente peligrosa. Sus palabras golpearon como bofetadas. Así es como lo planteará su abogado. Fuera de la sala de entrevistas, pude ver a Sofía a través de la ventana, coloreando con una trabajadora social. Parecía tan pequeña. Mi teléfono vibró, un mensaje de texto del abogado de Lucas. Tenemos un trato que discutir. Ven sola. No lo hagas, advirtió Martínez, viendo mi expresión. Lo que sea que estén ofreciendo, lo tienen todo, dije en voz baja. La casa. El fondo escolar de Sophie. Mi reputación, ¿qué más pueden quitarme? Salí de la comisaría, a pesar de las protestas de Martínez, conduciendo a la oficina del abogado. En un día, la sala de conferencias se sentía como una trampa. Con Lucas sentado allí con su mono naranja. Todavía de alguna manera luciendo perfectamente tranquilo. Victoria. Sonrió. Sabía que vendrías. Su abogado deslizó un documento sobre la mesa, un arreglo simple. El señor Bennett se declara culpable de cargos reducidos. Cumple un tiempo mínimo, a cambio de que conserve la custodia parcial de Sophie y el control de ciertos activos. ¿Estás bromeando? Piénsalo. Lucas se inclinó hacia adelante. Un largo juicio público. Sophie testificando. Los negocios de tus padres expuestos, todos pierden excepto tú. Construimos esta vida juntos. Victoria. ¿Realmente quieres quemarlo todo? Miré los papeles, viendo nuestras vidas reducidas a términos y condiciones legales. Algo dentro de mí se rompió. ¿Sabes qué es lo peor? Mi voz sonaba extraña a mis propios oídos. En realidad te amaba. Incluso después de todo. Una parte estúpida de mí todavía quería creer que había algo real allí. Dijo Lucas en voz baja. Lo hay. ¿Podemos arreglar esto? No. Me puse de pie. No podemos. Firma los papeles. Victoria.
O me aseguraré de que todos sepan cómo usaste a nuestra hija como cebo en tu pequeña operación encubierta. ¿Es eso lo que te dijo tu madre? Saqué mi teléfono. Reproduciendo una grabación, la voz de Caroline discutiendo sobre Sophie con Nancy Chen. Planeando usarla como palanca. El rostro de Lucas se quedó en blanco. ¿De dónde sacaste eso? Nancy Chen no era la única a la que le pagaban por espiar. Me volví hacia su abogado. Supongo que querrá revisar su estrategia. Salí. Dejándolos luchando. Pero mi victoria se sentía hueca. Afuera. Había comenzado a llover. Y me quedé allí. Dejando que empapara mi ropa. Tratando de sentir algo además del vacío. Mi teléfono sonó, mi padre. Las juntas están haciendo preguntas. Dijo sin preámbulos. Sobre el proyecto Riverside. Sobre nuestra participación. Están hablando de una auditoría completa. Yo me encargaré. ¿Cómo? Lo has expuesto todo. Nuestra reputación vale menos que la verdad. Colgué. Cortando sus protestas. Llegó otro mensaje de texto de Caroline: has destruido a mi familia. Espero que seas feliz. No era feliz. Estaba cansada. Profundamente cansada. El dibujo de Sophie de la escuela seguía flotando en mi mente, la casa dividida en dos. Oscura de un lado. Clara del otro. Pero ahora. Todo se sentía oscuro. Mi madre estaba esperando en mi camino de entrada cuando llegué a casa. Sentada en los escalones como solía hacerlo cuando era joven y estaba en problemas. Sophie te pregunta por ti. Dijo. Los trabajadores sociales no la liberarán sin una audiencia. Hice esto mal. Susurré. Todo. Pensé que la estaba protegiendo. Pero hiciste lo que tenías que hacer. Se puso de pie. Ofreciéndome su mano. Ahora viene la parte difícil. ¿Qué es eso? Aprender a vivir con ello. Apretó mi mano. Vamos. Haré y descubriremos cómo arreglar este desastre. La seguí adentro. Dejando huellas húmedas en el piso. Mañana tendría que enfrentarme a los abogados. Los jueces. Las consecuencias de cada decisión que había tomado. Pero esta noche. Solo necesitaba encontrar el camino de regreso al lado iluminado de esa casa dibujada con crayones. Donde mi hija estaba esperando. La audiencia de custodia se sintió como un funeral. Me senté a un lado de la sala del tribunal. Lucas y su familia al otro. Mientras el futuro de Sophie pendía de un hilo. Mi madre me apretó la mano cuando el abogado de Lucas se acercó al estrado con una sonrisa familiar. Su señoría. Tenemos nuevas pruebas con respecto a la aptitud de la señora Bennett como madre. El juez asintió con la cabeza y un vídeo comenzó a reproducirse en la pantalla de la sala del tribunal. Mostraba a Sophie en su habitación. Llorando. Mientras yo discutía con Lucas en la habitación contigua. La marca de tiempo era de hace 3 meses. La noche en que descubrí el dinero que faltaba. Mamá dice que eres un mentiroso. La voz de Sophie vaciló en la pantalla. ¿Te vas a ir como el papá de Jenny? La respuesta de Lucas fue suave. Practicada. No, cariño. Mamá está confundida. Todo lo que hago es por nuestra familia. El vídeo continuó. Mostrando momentos más cuidadosamente seleccionados, las lágrimas de Sophie. El consuelo de Lucas. Mi aparente inestabilidad. Cada clip tergiversaba la verdad lo suficiente como para hacerme parecer la villana. Además. Continuó su abogado. Las acciones recientes de la señora Bennett demuestran un patrón de comportamiento paranoico. Objeción. Mi abogado se puso de pie. Estas imágenes editadas son irrelevantes. Interrumpí. Poniéndome de pie. Porque tengo algo más. La sonrisa de Lucas parpadeó mientras caminaba hacia el estrado. Sosteniendo la tableta escolar de Sophie. Su señoría. Mi hija ha estado grabando su propio videodiario durante el último año. Con la ayuda de su profesora de arte. Se reprodujo el nuevo vídeo. El rostro de Sophie llenó la pantalla, su voz clara. Papá me dijo que no le dijera a mamá sobre el dinero.
Dice que es nuestro secreto. Como los papeles que me hace esconder. Siguieron más clips, Sophie grabando las llamadas telefónicas nocturnas de Lucas. Sus reuniones con Greg. La forma en que practicaba sus mentiras en el espejo. A través de los ojos de un niño. La verdad era devastadoramente simple. Usaste a nuestra hija para espiarme. Lucas se puso de pie. Su encanto se rompió. Victoria. ¿Cómo pudiste? No lo hice. Lo miré a los ojos. Sophie hizo esto por su cuenta. Porque incluso a los 7 años. Podía ver lo que realmente eres. El juez pidió orden cuando Lucas se abalanzó hacia adelante. Pero fue Caroline quien me alcanzó primero. Vengativa. Siseó. Después de todo lo que hicimos por ti. Todo lo que hicieron. Me reí. El sonido agudo en la tensa habitación. ¿Te refieres a cómo enseñarle a Sophie a guardar secretos? ¿Haciéndola temer confiar en su propia madre? El abogado de Lucas intentó intervenir. Pero la voz de Sophie desde la tableta interrumpió el caos. Amo a mi papá. Decía. Pero dice mentiras. Grandes mentiras que lastiman a la gente. Mamá dice que a veces el amor no es suficiente si te hace sentir miedo todo el tiempo. La sala del tribunal se quedó en silencio. Lucas miró la pantalla. Viendo la verdad de su hija por primera vez. Su máscara perfecta se derrumbó por completo. Quiero hablar con mi hija. Exigió. Necesita explicarlo. No. La voz del juez fue firme. Señor Bennett. A la luz de esta evidencia y sus cargos criminales pendientes. Le otorgo la custodia total a la señora Bennett. Pero Lucas no estaba escuchando. Se volvió hacia mí. Con los ojos desorbitados. ¿Planificaste esto desde el principio? No. Dejándome pensar que estaba ganando. Mientras. ¿Qué? Protegí a nuestra hija. Le enseñé que la verdad importa más que las apariencias. Me acerqué. Con la voz baja. Tú le enseñaste a grabar todo. A guardar secretos. A jugar con las emociones de la gente. Yo solo le enseñé a usar esas habilidades por las razones correctas. Los alguaciles entraron cuando el control de Lucas finalmente se rompió. Esto no ha terminado. Gruñó. ¿Crees que has ganado? Todavía no tengo nada. Terminé. Tú no tienes nada. Mientras se lo llevaban. Vi a Sophie a través de la puerta de la sala del tribunal. Sentada con su profesora de arte. Estaba dibujando de nuevo. Pero esta vez su dibujo mostraba una sola casa. Entera y brillante. Sin oscuridad a la vista. Mi madre me tocó el brazo. Victoria. ¿Estás bien? Observé a Caroline y Greg seguir a su hijo. Su posición social y sus planes desmoronándose a su alrededor. La Victoria se sintió diferente de lo que había imaginado. No dulce. Sino necesaria. ¿Cómo colocar un hueso roto? No. Respondí honestamente. Pero lo estaremos. Afuera. Sophie corrió a mi encuentro. Con su tableta pegada al pecho como un escudo que había cumplido su propósito y finalmente podía dejarse de lado. Juntas. Caminamos hacia la luz del sol. Dejando atrás las sombras de las mentiras de Lucas. La última caja de la oficina de Lucas estaba sin abrir en mi escritorio, su contenido de alguna manera más pesado que los demás. A través de mi ventana. Podía ver a Sophie en el jardín con mi madre. Plantando flores de otoño en un suelo aún cálido por el verano. No tienes que hacer esto ahora. Dijo mi padre desde la puerta. Parecía mayor desde que estalló el escándalo. Pero algo se había suavizado en él también. Los abogados pueden encargarse. No. Dije. Cortando la cinta de embalaje. Necesito saber. Debajo de los archivos y las fotografías. Encontré un diario de cuero. La letra de Lucas llenaba las páginas. No con secretos o planes. Sino con una crónica detallada de nuestra vida juntos, cada manipulación. Cada movimiento calculado. Planeado con años de anticipación.
El día que nos conocimos no había sido casualidad, había investigado a mi familia. Se había posicionado en esa gala benéfica. Había ensayado las palabras exactas que me encantarían. Incluso la concepción de Sofía había sido programada para cimentar su acceso a la fortuna de los Bennet. Victoria. La voz de mi padre se quebró. Debería haberlo visto. Todas esas propuestas de negocios, la forma en que él. Todos vimos lo que queríamos ver. Cerré el diario. Incluso yo. Sonó el timbre. A través de la ventana. Vi a Caroline entrar en nuestro porche, su ropa de diseñador reemplazada por algo más simple. Menos blindado. Yo me encargo de esto. Comenzó mi padre. Pero negué con la cabeza. No. Este es mío para terminarlo. Caroline no esperó una invitación. Están vendiendo nuestra casa. Dijo mientras abría la puerta. Todo lo que poseemos se ha ido porque no pudiste dejarlo ir. ¿Te refieres a todo lo que robaron? Éramos familia. Su voz se quebró. ¿Eso no significa nada? Miré más allá de ella hacia donde Sophie le mostraba a Elaine cómo plantar bulbos. Promesas enterradas en la tierra. Esperando la primavera. La familia no usa a los niños como peones. Ni falsifica firmas. Ni expone a su propia sangre a la prisión. Sus ojos brillaron. Lucas recibió 15 años por tu culpa. Lucas recibió 15 años por culpa de Lucas. La miré a los ojos. Pero tú ya lo sabías. No. Por eso estás aquí. No para culparme. Sino para pedir ayuda. Se estremeció. En ese momento. Vi lo que mi madre había visto todo el tiempo, la necesidad desesperada detrás de la manipulación. El miedo debajo de la fachada. No me queda nada. Susurró. Tienes la verdad. Le entregué el diario de Lucas. Empieza por ahí. Después de que se fue. Me uní a Sophie y a mi madre en el jardín. La tierra estaba oscura debajo de mis uñas mientras ayudaba a plantar el último bulbo. ¿Volverán? Preguntó Sophie en voz baja. Como las flores. Dijo mi madre antes de que pudiera responder. Las flores vuelven porque las cuidamos. Les damos buena tierra. Agua limpia. Luz solar honesta. Sin atajos. Sofía asintió. Entendiendo más de lo que debería una niña de 7 años. Como decir la verdad. Exactamente así. La abracé. Respirando el aroma a tierra y nuevos comienzos. Más tarde. Después de que Sophie se durmiera. Encontré a mi madre en su estudio. Revisando las imágenes de seguridad de sus cafés. La misma atención cuidadosa a los detalles que había ayudado a exponer los planes de Lucas. Lo sabías. Dije. No era una pregunta. Desde el principio. ¿Viste lo que estaba haciendo? Se giró. Su rostro iluminado por el brillo azul de la pantalla. Vi en lo que necesitabas convertirte. A veces. El amor significa dejar que la gente pelee sus propias batallas. Incluso si pueden perder. Especialmente entonces. Sonrió. Pero no perdiste. ¿Verdad? Pensé en el diario. En la visita de Caroline. En las flores de Sophie esperando bajo la tierra. En la venganza y la justicia. Y en cómo a veces se parecen exactamente a la verdad. Finalmente viendo la luz del sol. No. Dije. No perdí. Pero no estoy segura de haber ganado tampoco. Así es como sabes que lo hiciste bien. Volvió a sus pantallas. Pero no antes de que captara el orgullo en sus ojos. Las verdaderas victorias son las que nos cambian. Afuera. El viento otoñal agitaba las hojas caídas por nuestro jardín. En algún lugar en la oscuridad. Los bulbos estaban echando raíces. Preparándose para una primavera que aún no podíamos ver. Pero sabíamos que llegaría. Como la verdad. Como la justicia. Como el amor que se fortalece por haber sido probado. Dejé a mi madre con su trabajo y fui a ver a Sophie. Sabiendo que el mañana traería sus propios desafíos. Sus propias decisiones entre la verdad y la comodidad.
entre la justicia y la paz. Pero por ahora. En la tranquila oscuridad de una casa finalmente nuestra. Eso era suficiente. Al día siguiente hubo un frenesí de actividad, llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones con abogados y asesores financieros. Las consecuencias de las acciones de Lucas continuaron extendiéndose, afectando cada aspecto de nuestras vidas. El negocio de mi padre, aunque finalmente ileso, se enfrentó a un intenso escrutinio. Caroline, despojada de su lujoso estilo de vida, se quedó sin nada más que las consecuencias de su complicidad. Greg, con sus indiscreciones pasadas resurgidas, desapareció por completo, dejando un rastro de preguntas sin respuesta. Sophie, sorprendentemente resistente, se adaptó bien a los cambios. Comenzó la terapia, donde poco a poco empezó a procesar el trauma de la traición de su padre y su propia participación involuntaria. La profesora de arte, una mujer paciente y comprensiva, ayudó a Sophie a canalizar sus emociones a través de su arte, creando piezas vibrantes y coloridas que lentamente reemplazaron los dibujos anteriores, más oscuros. Las batallas legales se prolongaron. Un proceso lento y doloroso que puso a prueba mi fuerza y resolución. El acuerdo de custodia finalmente se finalizó a mi favor, con visitas estrictamente supervisadas para Lucas, quien mostró poco remordimiento, alegando que era víctima de mis manipulaciones. Las demandas civiles, sin embargo, fueron mucho más exigentes y prolongadas. Nos vimos obligados a vender la casa. Una decisión que trajo una nueva ola de dolor. La matrícula escolar de Sophie. La vida cómoda de nuestra familia. Todo lo que considerábamos normal se había ido. Pero en medio del caos, comenzó a surgir un nuevo tipo de normalidad. El apoyo inquebrantable de mi madre se convirtió en mi ancla. Su perspicacia para los negocios, aguda y astuta, navegó por las complejas consecuencias financieras, asegurando nuestro futuro. Mi padre, aunque todavía luchaba con la traición y el daño a su reputación, lentamente reparó su relación con Sophie. Descubrió una dulzura y paciencia nunca antes vistas que lo unieron a su nieta, Elaine y Richard. Una vez distanciados, redescubrieron su fuerza familiar. Una experiencia compartida que forjó un vínculo inquebrantable. La experiencia nos había costado mucho, despojándonos de posesiones materiales y dejando profundas cicatrices emocionales. Sin embargo, entre los escombros, floreció algo inesperado, un innegable sentido de unidad. Un profundo aprecio por la resiliencia del espíritu humano y una nueva fuerza nacida de la adversidad. Las heridas eran profundas. El proceso de curación arduo. Pero a medida que cambiaban las estaciones, también lo hacían nuestras vidas. El jardín siempre fue el consuelo de Sophie. Llegó la primavera, trayendo consigo una profusión de color y vida. Los bulbos que habíamos plantado en otoño habían florecido, vibrantes y hermosos. Un testimonio de resiliencia y esperanza renovada. Sophie, con sus pinturas ahora llenas de tonos brillantes y escenas alegres, le mostró a su abuela las pequeñas flores que se abrían paso a través de la tierra oscura. Era un símbolo silencioso de esperanza. Un testimonio de la fuerza perdurable de la familia y el poder de la verdad. Incluso en la oscuridad más profunda. Una noche, años después, Sophie, ahora una adolescente, estaba sentada dibujando en la sala de estar. Mi madre estaba leyendo, con una suave sonrisa en su rostro. Mi padre estaba trabajando en su computadora. Un leve zumbido escapaba de la máquina. Era una noche tranquila, interrumpida solo por el suave tic-tac de un reloj en la repisa de la chimenea. Era una noche pacífica. Era una noche normal. Y era todo lo que siempre había deseado. La casa no era la misma. Era más pequeña. Menos grandiosa. Pero era nuestra. Comprada con las ganancias de los astutos negocios de mi madre y los fondos del acuerdo de la demanda contra Lucas. Era una casa construida no sobre mentiras y manipulación, sino sobre la base sólida de la verdad, el amor y la resiliencia.
Los recuerdos oscuros permanecían. Pero ya no tenían poder sobre ellos. La luz había ganado. Y esa. Me di cuenta. Era la mayor victoria de todas.